Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita Javier Ruiz Calderón Shankara, doctor en filosofía con una tesis sobre el yoga del conocimiento, profesor de pensamiento indio en la Universidad de Comillas, autor de 7 libros, discípulo de Amma y profesor, entre otras muchas cosas, de canto védico, de sánscrito, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme a tener esta conversación que promete. ¿Qué promete? Veremos si promete o no promete. Porque, bueno, es sobre el sánscrito. El sánscrito, la lengua de los dioses, la lengua de los devas. ¿Qué nos puedes contar del sánscrito? O mejor dicho, ¿qué te atrajo a ti del sánscrito? Del sánscrito, hombre, en sí mismo, el sánscrito por sí mismo me atrajo como nivel usuario. Igual que somos nosotros, como comentábamos antes tú y yo, usamos los ordenadores nivel usuario y luego si se estropea no tenemos ni idea y tenemos que recurrir a los hijos o sobrinos, pues a mí me empezó a interesar la espiritualidad india y el yoga, el Vedanta, etcétera, y la lengua del yoga, la lengua del Vedanta, de las escrituras, de la filosofía india en conjunto y de la civilización india en general es el sánscrito. Ajá. De manera que para profundizar en esas cosas que me interesaban es imprescindible saber sánscrito. Claro, Y claro. por eso entonces aprendí sánscrito, aprendí a leer, a traducir textos, para ir al original. Y muchas veces las traducciones o no son buenas o caben diferentes interpretaciones de las palabras, de las frases, etc. Entonces es mucho mejor ir siempre al original. Entonces por eso es lo que he aprendido. He estudiado sánscrito suficientemente como para poder leer despacio textos fáciles. O sea, yo tengo un nivel medio o bajo de sánscrito, pero suficiente para desenvolverme y para ir al original siempre que lo necesite. Ajá. Bueno, he empezado demasiado rápido. Yo sé que a ti te gusta comenzar tus conferencias con algún tipo de cántico. Si te parece, voy a empezar yo esta conferencia para que nos bendiga algún deva con el Gayatri Mantra. Hombre. ¿Quieres hacerlo tú? ¿O prefieres que lo haga yo o lo hacemos los dos, como tú quieras? Venga, tú, que igual luego yo recito otras cosas y así nos vamos alternando. Perfecto. Bien. Om Bhurbhuvah Suvah Tat Savitur Varenyam Barho Divasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Bien, bien. O sea, que el vivificador supremo divino, meditemos en el brillo del vivificador supremo, que Él inspire en nuestra mente en este diálogo que vamos a tener. Desde luego no se puede empezar mejor. Muchas gracias. Sí. Sabes que este espacio se llama la taberna de Rudolf Steiner. Sí. Bueno, no hablamos mucho de Rudolf Steiner. Hablamos lo necesario para entender una serie de cosas, pero no idolatramos a Rudolf Steiner. Él le da mucha importancia a los lenguajes antiguos, a las lenguas antiguas, porque él decía que tenían el poder de convocar a través del sonido a seres celestiales, un poder que según él se ha perdido. Y dice que ese poder, la raíz de ese poder viene que, nuestra laringe tiene la posibilidad de emitir muchísimos sonidos, ¿no? Tiene muchas posibilidades. Y sin embargo, se ha anclado en una serie de sonidos básicos, en una serie de vocales, y no por casualidad, sino porque esos sonidos, esas vocales, tienen un alma, son de alguna manera un dios, o para hablar en términos un poco ya más concretos, son una determinada absorción de la conciencia en sí misma, un determinado jhana. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, desde un punto de vista así filológico, pues la filología no se mete en eso. Hay que adoptar una perspectiva más espiritual. Sí. Entonces, desde la tradición india, que es con la que me identifico, con el Vedanta, Saivismo de Cachemira, con toda la larga tradición india, se interpreta así. El lenguaje, los sonidos de la lengua tienen una relación con la realidad. O sea, no son, desde el punto de vista filológico, etcétera, es una mera convención, una cosa que históricamente ha llegado a ser así. Y eso es cierto desde el punto de vista
filológico. Pero desde el punto de vista espiritual siempre se intenta ver la relación de unas cosas con otras. Entonces, todos, en el caso del sánscrito, tenemos 50 sonidos. Están clasificados muy científicamente por la gramática antigua desde el siglo III a.C. Esos 50 sonidos se dividen en diferentes clases y subclases de sonidos. Y todos ellos se van, son como manifestaciones particulares de sonidos más básicos, y en último término se piensa que todos los sonidos son formas que adopta el sonido primordial. Que a veces se dice que es Om, o se dice que es el Spanda, la vibración original de la que procede todo el universo, o que es Vach, la palabra original, la palabra de la que hablan el Evangelio de San Juan. En principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Pues lo mismo, ese Vach, hay un himno védico dedicado a la palabra como origen de todo el universo. O sea que el lenguaje enfocado desde el punto de vista espiritual y todos sus sonidos se pueden interpretar como una manifestación de eso que es tan profundo. Entonces hay 3 niveles del lenguaje, en la perspectiva india. Hay el lenguaje que oímos. Ese lenguaje que oímos es la manifestación de un lenguaje más profundo, que ya no oímos, pero que todavía es múltiple y todavía es como lenguaje manifiesto y lenguaje latente. Ajá. Y más allá del lenguaje latente está el lenguaje originario, que es el nivel más profundo, que es lo que se identificaría con lo absoluto. Ajá. Hay un grandísimo filósofo indio que se llama Bhartrihari, era un poeta, tiene poemas muy bonitos sobre el amor, sobre la renuncia, sobre la política, diferentes cosas, y es un gran filósofo. Su filosofía se llama Shabda Advaita, el no dualismo de la palabra. Y él habla del Brahman sonido, del Brahman sonido. Lo absoluto es un sonido original. Y de ese sonido originario proceden todos los sonidos. Por una parte, todos los sonidos del lenguaje, por otra parte, toda la vibración que constituye el universo. Bueno, entonces hay en la línea en la que ibas, en la que, por lo que dices, interpreta desde el punto de vista espiritual Rudolf Steiner lo que es el lenguaje, sus sonidos, etc. En esa misma línea la filosofía india pues, está muy de acuerdo. Eso es normal también porque Rudolf Steiner y la filosofía india tienen mucho que ver también. Sí, sí, aunque luego quiso separarse, pero bueno, sigue bebiendo, lo quiera o no lo quiera, de la filosofía india. Hay un filólogo que creo que se llama Sapir-Whorf, sí, que bueno, habla de que los lenguajes, las lenguas, son como una especie de anteojos que nos llevan a ver la realidad de una determinada manera. Y Sí. bueno, y por otro lado, Hegel, en su lógica, pretende haber descubierto lo que es el pensamiento de Dios, ¿no? La manera correcta en la que Dios piensa. Claro, el sánscrito, la lengua de los dioses. ¿Podremos decir que cuando aprendemos sánscrito aprendemos a pensar como piensan los dioses o a pensar de manera divina? Si la hipótesis Sapir-Whorf, nuestro lenguaje da forma a nuestra manera de percibir la realidad. Es muy discutida. Sí, sí, es muy discutida, eso es cierto, sí. Y luego, en la lógica de Hegel, claro, la expresión Hegel dice, en la lógica lo que expongo es la esencia eterna de Dios antes de la creación del mundo. Que se dice pronto. Sí, sí, no está mal. Era un hombre muy humilde, Hegel. Sí, sí. Humilde, desde luego. Como los dioses. Yo creo que históricamente todas las lenguas son meramente humanas. O sea, el sánscrito procede del védico, el védico procede del indoeuropeo, el indoeuropeo se divide en lenguas indias, en persa, en las lenguas occidentales. Es un lenguaje histórico y se ve a lo largo de la historia del sánscrito, pues está el sánscrito antiguo, sánscrito medieval, el sánscrito épico, sánscrito puránico, y luego el sánscrito moderno que incorpora cosas de otras lenguas. O sea, es una lengua humana como cualquier otra. Sí, sí. Es que al ser es de cualquier otra, pero en un momento dado la revelación o la experiencia de lo divino que se produjo en la India, incluso antes de entrar en la India los indoeuropeos, pero ya en la India sobre todo, y que se recogió en los Vedas, que es la revelación originaria del hinduismo, está en sánscrito.
Y a partir de ahí, como pasó con el latín en Europa, el sánscrito se convierte en la lengua sagrada y en la lengua de la cultura, de todos los aspectos de la cultura. Todos los manuales de cualquier ciencia, desde la ciencia de la guerra hasta la ciencia de los rituales, todas las ciencias profanas y sagradas están en sánscrito. Entonces, de esa manera el sánscrito llegó a ser la lengua por excelencia. Los Vedas eternos, los Vedas a los que se considera eternos, están en sánscrito. Es como el Corán. El Corán, que es la palabra de Dios para el Islam, está en árabe. Entonces, el árabe es la lengua sagrada. Pues lo mismo, las escrituras sagradas de la tradición hindú están en sánscrito. Por tanto, el sánscrito es una lengua tan eterna como los Vedas. Eso le da un carácter especial. Entonces, para las personas que nos identificamos con esa tradición, el sánscrito, desde luego, tiene una carga enorme. Y solo el oír el sánscrito, el leer algo que esté en sánscrito, le da un carácter completamente distinto. Claro, claro. Además, tú dices en tus conferencias y también en tus libros que los Vedas comenzaron siendo un asunto de memoria y de audición, ¿verdad? El hinduismo antiguo se dice que es anicónico. Es una religión, es un politeísmo, y luego ya llega a ser un monismo, etcétera, pero en el que no hay imágenes, no hay representaciones de la divinidad. Claro, es que el hinduismo antiguo nace, el vedismo, ellos eran nómadas. Ajá. Entonces, para un pueblo nómada no es nada práctico ir llevando imágenes de un sitio para otro. Claro, Lo que claro. hacen es que hacen sacrificios en el fuego y en cada lugar donde están hacen un agujero en el suelo, ponen unos ladrillos y hacen ofrendas en el fuego. O sea que no hay imágenes. Eso por una parte. O sea que es anicónico, no hay imágenes, entonces lo único que hay estable que pueda llevarse de un lado a otro son las palabras. Y por otra parte, tampoco hay escritura en la India. En la India llegó la escritura, que sepamos, alrededor del siglo III a.C. Antes no había escritura. Y claro, todos los Vedas, la parte más antigua de los Vedas, casi todo lo que constituye los Vedas, es anterior a la escritura. O sea, la única manera de conservar la escritura, los Vedas, era mediante la memoria. Entonces, claro, la gente, había sacerdotes especializados que se aprendían de memoria los himnos védicos. Claro, Entonces, claro. por ejemplo, si uno se aprende el Rig Veda, 1028 himnos, un libro gordísimo, 28, hay unos muy pequeñitos. El Gayatri Mantras está en los Vedas, es muy pequeñito. Pero luego hay el Rudram, que tardas en recitarlo media hora. O sea, media hora de recitación son muchas páginas. O sea, que hay gente que se aprendía el Veda, hay gente que se aprendía 2 Vedas, los 3 Vedas, hay gente que se aprendía los 4 Vedas. Caray. Hay un apellido conocido en la India actual que se llama Chaturvedi. Chaturvedi Chatur es 4 y Vedi, Vedas. Era una familia que eran, dentro de su formación como brahmanes, como sacerdotes, estaba el aprenderse de memoria los 4 Vedas. O sea, que por todo esto, el hinduismo ha dado mucho más valor siempre a la palabra, al sonido, que a la escritura. Claro. No podemos decir que la revelación hindú lo llamamos escrituras porque después se han escrito, pero sobre todo se transmite oralmente. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía hay gente que estudia y memoriza los Vedas. Nuestro primer maestro, Swami Krishnananda, era un brahmana, un sacerdote tradicional, se aprendió todas las Upanishads, la Bhagavad Gita, todos se lo saben de memoria. Caray. Entonces, claro, tienen una práctica desde jóvenes, están acostumbrados a memorizar, tienen una memoria increíble. Sí. Lo normal es que primero se aprenden de memoria los textos y después es cuando ya aprenden el significado. Claro, Como claro. el estudio de la filosofía. Por ejemplo, el Vedanta. Los Yoga Sutras, 100 y pico sutras. Los Brahma Sutras, 555 sutras. La gramática de Panini, 4000 sutras. Sutras son aforismos, pequeñas frases. Se aprende uno de memoria toda la colección y después el maestro te va explicando el significado. Claro, Es claro. normal así se estudian los Vedas, las Upanishads, etcétera. No, además me imagino que, aunque parece un esfuerzo titánico, ¿no? Sin embargo, es también un esfuerzo espiritual, porque a través de la memoria estamos trabajando la concentración, ¿verdad? Claro, sí.
el mero estudio del sánscrito, como es una lengua que es complicada, la verdad, porque tiene siempre, bueno, pongo ejemplos típicos. En español tenemos masculino, femenino, y ahí tienen neutro además. En español tenemos singular y plural, y ahí tienen dual, que es para cuando son dos cosas. Una cosa o dos cosas o tres o más cosas. Hay tres números, tres géneros, tres números. Luego, los casos, las terminaciones de las palabras. Pues hay 8 casos, que es más que en griego, más que en latín, más que en alemán, muchos casos. Entonces uno tiene que aprenderse muchos paradigmas. Ya, ya. Paradigma como lo de rosa, rosa de rosa, pues, pero ahí no son 6, son 8. Entonces, canta, canta, cantena, cantania, cantam, cantasia, cante, cante, canta. Así. Y hay que aprenderse 30 paradigmas así, por ejemplo. Bueno, entonces ya solo para un conocimiento básico del sánscrito, pues tienes que empezar a hacer un esfuerzo de memoria bastante grande. Y luego ya uno empieza a aprenderse de memoria textos, quieras que no, vas aprendiendo poco a poco, aunque uno no haga el esfuerzo de memorizar, por la práctica diaria o habitual, uno va recitando mantras. Entonces, pues, por ejemplo, mi mujer y yo pues, podríamos estar recitando fácilmente 20 minutos seguidos o hasta media hora seguida mantras y tal que hemos ido aprendiendo y que son muy largos. Por ejemplo, hay una... Son muy largos, pero me imagino que muy compactos, porque tú dices en tu libro que la oración en el sánscrito es la unidad de significado y de sonido más compacta posible. Con lo cual me imagino, con que estés media hora recitando, ¿no? Es como algo natural, ¿verdad? No es algo arbitrario. No, no. Hombre, no se ve como arbitrario por esa carga que tiene, de que son textos que pertenecen a los Vedas, que se refieren a deidades. Por ejemplo, hay una práctica que hacemos, ya sabes que nuestra maestra es Amma, Amma, sí. maestra india. La Entonces, diosa de los abrazos. Bueno, es la parte más conocida de ella es eso. Sí. Yo sería discípulo suyo aunque no abrazara a nadie. Es una maestra, una persona que ha llegado al nivel más elevado en la práctica espiritual, en yoga, no lo sabía, no lo sabía. Y es una grandísima, es una maestra de primera, de película. De estas. Tuvimos primero otro maestro que era un gran monje que vivía en el Himalaya, Swami Krishnananda, un gran discípulo de Swami Sivananda. Luego se murió y ahora somos discípulos de Amma. Amma es una cosa extraordinaria, es una cosa increíble. En el hinduismo se considera que es una persona que ha llegado al nivel de perfección espiritual más elevado. Caray, ¿y tú cómo te relacionas con ese nivel? ¿Cómo te relacionas con Amma? ¿O cómo reconoces en ella ese nivel de perfección espiritual tan grande? Es por su manera de comportarse. ¿Sí? Su manera de hablar también, pero sobre todo su manera de comportarse. Aquella frase de Jesús de por sus obras los conoceréis, eso es el criterio. Entonces, bueno, por la tradición, hemos ido aprendiendo historias de santos o de sabios, escrituras. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita hay 6 descripciones de cómo es la persona perfecta. Entonces uno ves cómo actúa la persona y ya vas viendo que cuadra perfectamente, que su manera de cómo se comporta, la paciencia que tiene, la humildad, la bondad, todas las características propias de una persona que ha llegado a ese nivel, pues las manifiesta. Y entonces, bueno, no solo nosotros y sus discípulos, que son muchos, sino otras personas que conocen la cultura hindú, etcétera, están convencidos de que Amma ha alcanzado ese nivel supremo, espiritual. Es como se la considera incluso una encarnación divina. Sí, por eso decía lo de Dios, claro. Sí, porque sí. Es un avatar, te refieres. Bueno, eso es tema discutido, porque teológicamente, desde el hinduismo, se consideraría un avatar a una persona, a un ser que nace ya siendo perfecto. Ajá. Es decir, normalmente nosotros, desde el punto de vista de la doctrina de la reencarnación, nacemos porque no hemos alcanzado la perfección. Estamos en un camino de perfeccionamiento gradual y entonces poco a poco nos vamos purificando, vamos adquiriendo conocimientos y llegará un momento en que alcancemos el conocimiento pleno y la perfección espiritual y ya no hará falta que nos reencarnemos. Entonces, se considera un avatar a un ser que no tiene por qué reencarnarse, que ya ha llegado a la perfección, ya se ha unido con
se ha fundido con la totalidad, pero es un ser que, no teniendo necesidad, se encarna para ayudar a los demás. Eso lo dice Krishna en la Bhagavad Gita. Siempre que el Dharma, es decir, el orden, la bondad, la justicia, decaigan, naceré una y otra vez para destruir a los malvados, para para favorecer a los buenos. Siempre que haga falta, me encarnaré. Y entonces, pues, en la India se habla de unas 10 encarnaciones clásicas de Vishnu, de Dios, pero se considera que siempre a lo largo de la historia hay algunos grandes maestros que son encarnaciones divinas, es decir, que han nacido por pura bondad, por pura generosidad. Claro, el hinduismo acepta perfectamente que Jesús sea una encarnación divina. Claro. Lo que dice no acepta es que sea la única. Jesús, en eso estamos todos, me imagino, ¿no? pues sí. Rudolf Steiner no. Rudolf Steiner no. De hecho, bueno, nos estamos yendo del tema, pero mira, vamos a fluir, ¿vale? Bueno. No, porque me parece interesante esto que estás diciendo. Por ejemplo, para Rudolf Steiner, Cristo es la fase final de un proceso de, no sé cómo decir la palabra, abajamiento no es la palabra, pero bueno, es como si la divinidad fuera desde los mundos superiores aterrizando poco a poco, ¿no? Hasta que de repente aterriza pues, en un cuerpo llamado Jesús en Israel, ¿no? Un cuerpo que además acaba muriendo. Él dice que es lo único que hace diferente a Jesús con respecto al resto de los dioses. De hecho, acaba diciendo que Jesús es en el fondo el resumen de todos los dioses. Y lo único que le hace diferente es que este Dios, Jesús, decide morir, o se deja morir y matar. Pero lo que dices tú, sí, avatares, pues hay tantos como posibilidades que tiene el ser divino de manifestarse, ¿no? Hombre, es compatible. Luego cada uno, cada tradición o cada perspectiva a veces se centra más en uno o en otro, pues por motivos culturales, Claro. geográficos, etc. Claro, para mí ama es la presencia o el símbolo más importante de lo divino. Para mí, en mi práctica en mi vida religiosa, el referente máximo en Es este Amma. mundo es ama. Y una cosilla, ¿y qué cosa de lo divino Amma? ¿Sabes? Porque cada maestro o cada ser realizado, ¿no? Manifiesta un determinado aspecto de Dios. No puede manifestarlos todos porque reventaría, ¿no? En el caso de Amma, ¿cuál crees tú que es el aspecto que más manifiesta ella de lo divino? Yo creo que es una maestra muy completita. ¿Sí? A mí lo que más me gusta es el amor, la compasión. Lo que pasa es que, claro, tiene también el otro aspecto como de sabiduría, libertad interior, que eso es lo básico. Entonces, pero lo que más me llama la atención es la bondad que tiene, la generosidad, siempre está dándose a los demás continuamente. Ya no necesita nada para ella misma, está en estado, en algún momento se ha preguntado, Ama, ¿y tú cuándo estás más feliz? Entonces pensábamos que iba a decir, cuando mis hijos ayudan a los demás, y dijo, yo estoy siempre completamente feliz, porque estoy arraigada, tengo esta conciencia de la unidad y eso no varía. Es que luego en cada momento me expreso de diferentes maneras según venga bien en el contexto. Sí, claro, sí. Esta clase de maestros es como que son el espejo de la situación o que responden espontáneamente ante cada situación de la manera adecuada. Entonces hay veces que tienen que mostrarse, tienen que reñir a la gente, por ejemplo. Claro, si tiene discípulos, bueno, todos los maestros suelen ser bastante duros con sus discípulos porque nos hace falta normalmente. Sí, sí. Ella cuando, por ejemplo, en los primeros días del ashram, de su monasterio, estaba con los discípulos, estaban meditando 8 horas seguidas, diarias, y ella se sentaba con ellos y tenía un montoncito de piedrecitas al lado. Cuando veía que alguien se distraía, le tiraba una piedra y así se despertaba. Bueno, es como hacen los monjes zen con ese palito que te dan en el cuello. Más dulce que los monjes zen, sí. La piedrita era pequeñita, ¿verdad? Sí, pero lo hace por amor, claro. Es una manera de ayudar para que uno no se distraiga en la No, por supuesto que sí, claro. Por amor tienes que enseñar a la gente los errores también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo sabrán los padres, sobre todo. Una cosa, porque para también retomar el tema, tú hablabas antes hablabas de Avatar, ¿no? Como alguien que no necesita desarrollarse, ¿no? Y hablas del resto que tenemos que desarrollarnos y perfeccionarnos. Claro, la palabra sánscrito significa precisamente eso, ¿no? Perfección y desarrollo, ¿verdad? La etimología. No.
siempre hay que distinguir. Hay etimologías populares o etimologías que se hacen con un poco de juego de palabra, y luego hay etimologías históricas, que son las verdaderas, ¿no? Vale, O sea, vale. no es que sean las verdaderas. Por ejemplo, se dice Maya. Maya es la ilusión cósmica. Entonces, Maya dicen, Maya, lo que no existe. Eso es mentira. Maya no viene de lo que no existe. O sea, esa manera de componer palabras no existe en sánscrito, pero es una manera de acordarse lo que significa. Entonces, la etimología que tú dices puede ser una de estas etimologías como simbólicas o que muestran el significado de las palabras. Pero originariamente el nombre avatara viene del verbo avatr. Perdón, me refiero a la palabra sánscrito, ¿eh? Sánscrito, no avatar. El término sánscrito. Sí, el término Perdón. sánscrito, perdona. Pero Bueno, bueno, tú sigue, sigue, no te preocupes. Bueno, avatr viene de descenso. Es un avatr, que es descender, es un Descenso. descenso de la divinidad. Luego, sánscrito, sí. Samskrita. Hay kr es hacer, krita es hecho, sam es completo. O sea, es aquello que está completo, perfectamente hecho. El idioma perfecto. El idioma en cambio, perfecto. los otros idiomas son prakrita. Pra significa como hacia adelante. Son idiomas que están haciéndose, están a medio hacer. Entonces son idiomas imperfectos. Esa es la diferencia. Sánscrita y Prakrita, que son Qué bien todos pronuncias, qué bien pronuncias. Pues oye, a ver si vamos poquito a poco descubriendo la perfección del sánscrito, que a nivel básico se encuentra también en los 3 tonos, ¿no?, de los que tú hablas: alto, bajo, modulado, que curiosamente me recuerdan también a los 3 gunas, ¿no? Sattva, tamas y no me acuerdo cuál es el otro, y rayas. Bueno, las tríadas se pueden coordinar entre sí. Cualquier tríada se puede coordinar con cualquier otra tríada. También a veces cuando hay 4 elementos se coordinan con otros 4 elementos. O sea, siempre que hay conjuntos numéricos es fácil coordinar. Los 7 colores y los 7 chakras, así, todo eso se puede hacer. Pero a veces encaja mejor y a veces peor. Lo de los 3 tonos pertenece a un aspecto particular del sánscrito, que es la recitación de los Vedas. Hay 2 tipos de recitación. Una es la de los Vedas y otra es la de los textos posteriores, epopeyas, puranas, etc. Son diferentes. Ajá. Hay una serie de normas para el sánscrito que cumple el sánscrito a lo largo de toda su historia, pero la recitación de los Vedas tiene además otras normas especiales. Entonces, de todo, de pronunciación, de especiales, que hay que añadir a las otras generales del sánscrito, y a veces son incluso contrarias. Claro. O sea, hay una palabra, por ejemplo, el mantra Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om, saludo, me he puesto antes Shiva. Eso, recitado al estilo posterior, sería Om Namah Shivaya. Sería la pronunciación. En cambio, en védico sería Om Namah Shivaya. ¿Ves? Hay que añadir una Sha. Sí, sí. Así, entonces hay muchos detalles, hay pequeños detalles en los que primero hay que aprender el sánscrito en general y luego hay que aprender las cosas especiales de la recitación védica. Y una de ellas es la recitación en 3 tonos, los 3 tonos de recitación. En realidad son 4. Uno es el medio. Otro es el agudo. El bajo. Y luego hay un cuarto tono que es el ascendente, que es ¿ves? Brahmarpanam, Brahmavid, Brahmagnau, Brahmanahutam, El Gayatri mismo que ha recitado antes, lo ha recitado bastante bien. No perfecto, hay cosas de pronunciación. No, imposible. Lo aprendí de un vídeo de Sai Baba. Bueno, hombre, Sai Baba recita muy bien. Del controvertido Sai Baba, por cierto. Del controvertido Sai Baba. Pero desde luego... ¿Un avatar? Se supone, según sus discípulos, sí. Luego es muy discutido. Yo, entre mis amigos indios, pues hay quien lo considera un avatar, quien lo considera un maestro, quien lo considera un farsante. Entonces hay de todo. Yo no lo entiendo, la verdad. No me gusta Sai Baba. Sin embargo, te voy a contar una anécdota, ya que ha surgido. Tuve una amiga que era discípula de Sai Baba y, bueno, fue a la India a visitarlo. Y, bueno, había muchísima gente. Bueno, había auténticas melés de gente, ¿no?, para acercarse a Sai Baba. Y ella llevaba una carta.
y bueno, vio que la gente se pegaba empujones para ir a junto a Sai Baba y no le gustó. Y entonces se centró en sí misma y dijo, Sai Baba, si realmente eres quien dices ser, acércate junto a mía y pídeme la carta. Mm. Y bueno, poco a poco se fue acercando a donde estaba ella, extendió la mano y ella le dio la carta. Ah, Aún así, no hay muchas, no sé, tampoco sé si el estado de avatar puede, es decir, realmente un avatar, es decir, un dios, puede estar constantemente en un cuerpo humano. Es decir, a lo mejor hay momentos donde el dios desciende y momentos donde ahí queda un humano o un cascarón, o a lo mejor incluso durante una etapa de la vida de un ser humano, hay un avatar que ha descendido, luego se va y ahí lo que queda es lo peor. Yo qué sé, hay cosas que no entiendo de Sai Baba. Ha habido asesinatos dentro de su ashram, en fin. Bueno, es muy controvertido, sí. Sí. Eso, pues cada uno tendrá que ver. Yo, para empezar, al principio no me gustaba nada su peinado afro, pero bueno, eso es una cosa superficial. Pero hizo hospitales, por Bueno, ejemplo, y hospitales gratuitos en la India, lo cual a mí, aunque sea todo una farsa, chapó por Sai Baba, porque hizo hospitales gratuitos muy grandes para los hindúes, ¿no? claro, Pobres. pero luego hubo el tema final de, lo de los abusos sexuales y tal, Sí, que eso en Inglaterra, por ejemplo, que hay muchos discípulos de Sai Baba, hasta sus discípulos tenían claro que era verdad. claro. ¿Y cómo Una, encajaba en eso, en su fe? ¿Cómo encaja? ¿Cómo encaja un discípulo? ¿Sabes que su maestra o que su maestro hace cosas que están mal? no se puede encajar, eso no No se se puede puede encajar. encajar. Sí, eso. Si uno ve que eso es así, entonces tiene que dejar de ser discípulo de esa persona porque esa persona no es un verdadero maestro. Ya está. Pero muchas veces uno se engaña o... Bueno, eso pasa en esta época que vemos que hay mucha gente que son unos... tienen toda clase de creencias rarísimas, sin fundamento. Esto de los reptilianos, no sé qué. Entonces, pues una persona que sea devota de Sai Baba y que tenga esa fe, se engañará a sí mismo y dirá, no, en realidad esto es mentira, esto no me creo nada. Aunque esté incluso demostrado, juzgado, tal, no me creo nada. O lo hace, no entendemos por qué lo hace por nuestro bien de alguna Sí. ese tipo de... Claro, eso es una cosa, una incoherencia. Lo que te dije antes, eso de Jesús, un elemento esencial en todo camino espiritual, lo primero es la ética. Eso es la base según el budismo, el yoga de Patanjali, el cristianismo, la mística, los sufíes, la cábala. Todo el camino espiritual, la ascética y la mística se apoyan sobre la moral. Y sin una base moral, todo lo demás es imposible. Cara, y la loca sabiduría entonces de los años 60, entonces no se salva nadie aquí. ¿Eh? Ni Hombre, Chomgyal Trungpa Rinpoche, ni Kalu Rinpoche, no se salva nadie. ¿Eh? bueno, no, bueno, se salvan pocos, es verdad. Ni Krishnamurti, que también le puso los cuernos a su mejor amigo, ni Rudolf Steiner pues, tampoco, que bueno, que aunque no lo Bueno, decía, pues tenía bastantes amores entre sus discípulas. bueno, eso, pues lo que, si uno ve que alguien actúa de esa manera, pues quiere decir que no es éticamente una gran persona. Igual hace grandes aportaciones en otra línea, pero bueno, Sí, falta lo fundamental. es curioso porque Manel Plana, un experto en shaivismo, decía una cosa muy interesante. Decía que en Occidente confundimos el genio con la divinidad. Decía que en Occidente pues, hay grandes genios como Rudolf Steiner, bueno, y otros muchos más, ¿no? Y decía que, por ejemplo, su maestro shaivista, pues no era una persona muy especial a nivel intelectual, simplemente una persona recta, entre comillas, ética, y que transmitía un linaje. Y su función era simplemente eso. A mí me recordaba a una palanca de cambios en coche o algo así, ¿sabes? Es decir, no tiene por qué ser genial, simplemente tiene que ser funcional y ético. Sí, eso es lo... Bueno, tiene que ser ético. Bueno, es que hay dos tipos de maestros, puede ser. Hay gente que está en una tradición y que la practica, llega lo más lejos posible y luego lo transmite. Y luego dentro de esos hay algunos que han llegado al nivel más elevado en cada tradición, que esos Ajá. son los santos o los sabios, son gente extraordinaria. Los primeros son estupendos. Por ejemplo, mi primer maestro, Swami Krishnananda, estaba en esa línea. Era un gran Swami, intelectualmente era un genio, la verdad, pero bueno, eso es lo de menos. Ajá. Él estuvo en su monasterio desde los años 40 que llegó hasta que se murió el año 2001, salió un par de veces y no se movió, se quedó ahí en el ashram y se,
Era un gran intelectual, no publicó apenas libros, sino que todo eran sus conferencias, charlas y debates que los iban apuntando. Era una persona muy sencilla, un gran maestro, pero era una persona que no había llegado, yo creo, al nivel supremo desde el punto de vista espiritual. Luego, ama es otra cosa extraordinaria. En el hinduismo tenemos Ramakrishna, Ramana Maharshi, Sí. Nisargadatta Maharaj, Swami Ramdas, Anandamayi Amma, que son ya personajes con un nivel espiritual máximo. Todos ellos son muy humildes siempre, ninguno de ellos habla de sí mismo como un gran maestro o como una encarnación divina. Esos son los discípulos que dicen esas cosas. Ellos simplemente viven primero con una ética absoluta y luego aparte con esa gracia especial que tiene la espiritualidad. Qué bonito. Que como que es algo que desborda todos los límites, va mucho más allá de la ética. Pero cuando se dice más allá del bien y del mal, quiere decir más allá, no quiere decir por debajo del bien y del mal. No quiere decir que como yo soy místico, puedo acostarme con todas las discípulas y estafar a mis discípulos y mentir y robar y matar. No, eso es estar por debajo del nivel corriente. El más allá del bien y del mal quiere decir que no solo respetan a los demás, etcétera, sino que se dan a los demás de una manera loca. Ama, por ejemplo, cuando viaja en uno de estos remolques, una de estas caravanas, Sí. cuando va por Europa. Y entonces con ella va una discípula. Pues si en la caravana solo hay una cama, ella se la da a la discípula. Dice que ella no puede estar en la cama y que la discípula esté durmiendo en el suelo. Caray. Entonces ella duerme en el suelo y la discípula. Y si en la caravana hay 2 camas o sobra una cama, sale fuera, invita a alguien de los que está por ahí cerca a dormir allí con ella. O sea, son gente más humilde de lo normal, Sí. más sin pretensiones y que nunca habla de sí mismo. Eso es una cosa fundamental. Hay muchos maestros, entre comillas, que hablan de sí mismos, o sea, que tienen más ego de lo normal. Hablan de sí mismos como superiores. Un maestro, me acuerdo que venía a España y decía, aprovechad que estoy aquí, que os puedo transmitir el conocimiento. O decía, la frase más contradictoria. Yo ya no tengo ego. Eso es la contradicción total. Eso ningún maestro... Los maestros hablan a veces de sí mismos cuando se despistan un poco y tal, pero no van hablando de sí mismos. No, el tema no es ellos hablan de Dios, de lo absoluto, pero no de sí mismos como individuos. Eso a ellos no les importa. Entonces, la perfección ética es esencial, pero luego está ese otro nivel como que desborda todos los límites de una compasión, un amor, una libertad interior total. Es curioso, es curioso. No, porque es que ahora cuando te escucho hablar, y bueno, lo voy a utilizar como excusa también para volver al sánscrito, pero claro, los avatares y los maestros participan de 2 naturalezas y la palabra, tú dices que también participa de 2 naturalezas. De una naturaleza, entre comillas, física, ¿no? Y una naturaleza mental, asociada con su significado. Con lo cual, el avatarismo se encuentra ya en el propio lenguaje. Serían 3 niveles, es físico, mental y espiritual. Y espiritual. Sí. Entonces, está en todo lo que hay en la realidad, tiene esos 3 niveles, que es la parte física, la interpretación o el concepto que hay detrás, y luego ya está, detrás de todo está ese absoluto infinito del que no se puede decir nada, que llaman lo divino, Dios, el Tao, Brahman. Eso ya es el tercer nivel de todo, porque es un nivel común. Ajá. Eso según la tradición india, la tradición del Vedanta, claro, Sí, que es sí. monista, es no dualista. Afirma que la realidad última es una sola. Y más que una es no dual, porque cuando decimos una nos imaginamos una cosa así como redonda. Sí, homogéneo y uniforme, ¿verdad? Sí, en cambio al decir no dual no podemos imaginarnos nada, porque es una negación, es simplemente que no hay separaciones, ni oposiciones verdaderas, ni dualidades, ni diferencias. Pero tampoco podemos decir que todo es uniforme, Claro. porque hay una grandísima diversidad. Pero es como, me acuerdo a mamá le preguntaron una vez, ¿cuál es tu color favorito? Y dijo, el color del arco iris es el que me gusta. Abarca todos los colores. Sí, 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 sí. Esa Bonito. frase la puse. Muy Me acuerdo bonito. en una fiesta del orgullo gay,
En mi Facebook puse la frase esa de Ama, un poco en solidaridad. Un arco iris muy bonito y la frase: el arco iris es mi color favorito porque incluye todo. Bueno, es como... No, pero tiene su razón, claro, sí. En el fondo nos asociamos el Vedanta Advaita con una especie de uniformidad, ¿no? O como diría Schelling, o perdón, Hegel, otra vez Hegel, la noche donde todos los gatos son pardos. Sin embargo, es eso. La no dualidad debería de ser transparente a la dualidad. Debería estar presente en la dualidad. Sí, lo que hay, una idea que me parece a mí filosóficamente y éticamente, en todos los sentidos, muy, muy interesante, es la de unidad en la diversidad. Sí. Hay una pluralidad irreductible, pero y detrás de eso hay una unidad de fondo. Entonces, afirmar las dos cosas a la vez, eso me parece que es muy, muy interesante. O sea, hay una no dualidad, pero a la vez hay una pluralidad inagotable. Cuando se busca, la unidad es algo que debe estar como de fondo. La unidad, mejor la no dualidad, porque es eso, la unidad es un poco totalitaria, es decir, todo es uno. Entonces, toda la multiplicidad es uno. En cambio, no dualidad quiere decir, hay múltiples cosas, pero no están opuestas. Y lo que buscamos es la armonía. Es que es curioso esto que dices tú, porque tiene mucho que ver con el sánscrito también, que se caracteriza por tiene una capacidad de adaptabilidad, de prestarse a que otras lenguas lo utilicen, de coger préstamos de otras lenguas también, ¿verdad? Es decir, que bueno, esa adaptabilidad y esa asimilación forman parte también de lo divino, ¿verdad? Algo divino tiene que ser adaptable, tiene que tener la capacidad de dar y de recibir también. Claro, hay esa no dualidad de fondo y una flexibilidad infinita. Claro. Y eso se nota, eso es un principio que yo creo que es muy importante porque metafísicamente es muy importante, la realidad es así. Y luego, éticamente también, no pretender que todo el mundo siga una norma particular, hay una pluralidad, pero en el fondo hay una armonía. La palabra armonía me gusta mucho. Swami Krishnananda decía que el yoga era la ciencia de la armonía. Armonía interior, armonía entre las diferentes partes del ser humano. Por ejemplo, entre el intelecto y la afectividad, entre el cuerpo y la mente, entre lo material y lo espiritual. Todo eso tiene que ser armónico, debe estar integrado, pero también de la persona con las otras personas, con la sociedad, con los seres vivos, con el universo, armonía con Dios. Esa es la ciencia de la armonía. Sí, sí. Entonces, armonía lo bueno significa siempre que hay múltiples cosas y que están entre sí, conviven de una manera en paz, en interacción y sin conflicto. Eso es muy bonito, porque uno se puede imaginar... Y eso sucede con tu maestra y con los discípulos. Esa armonía se da alrededor de la maestra. Cuando uno... Claro, en el caso de maestros así como extraordinarios, se siente una paz muy grande. Hay gente que mucha gente que tiene experiencias de enorme paz. Recuerdo un conocido mío, se subió ahí al lado de Ama, se puso a meditar y entró en un estado de paz interior tan grande. Luego, estábamos viajando por la India con Ama, y entonces un largo programa de horas, yo le vi que se sentaba y 3 horas después ya se acabó, estaban desmontando el escenario y yo seguía sentado en el escenario así meditando. Eso le pasa a mucha gente. Ahí se crea armonía, pero a veces la armonía no es inmediata. Porque, por ejemplo, una cosa muy típica es cuando uno se acerca a Ama, uno se pone a llorar. Y eso pasa a veces. Hay gente, es curioso, gente que ha entrado en una sala donde está Ama, una sala o un polideportivo, que no sabían lo que pasaba ahí. Dice, está toda esta gente que hay aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a entrar a ver qué es. Entran y de repente se ponen a llorar. Bueno, ¿y por qué me pongo a llorar? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué lloro? ¿Qué tontería? Y luego se enteran, está Ama aquí. O sea, un efecto que se produce cuando uno entra en contacto más o menos cercano así con Ama es que como que se te abre el corazón. Y entonces lo que hay ahí dentro sale. Y muchas veces tenemos dentro emociones. Por ejemplo, hubo un año que yo cuando estaba cerca de Ama lo que me pasaba era que me enfadaba por nada. Y yo decía, ¿pero por qué me enfado? ¡Qué tontería! Había ira contenida. Ama, sí, sí. Lo que hace es, este tipo de personajes
aparte de la relación normal que uno puede tener con ellos como maestro, etcétera, tienen como una fuerza especial. Hay algo que irradian a su alrededor y que es como curativo. Había Salvífico, como el sí, sánscrito también. hombre, sí, es salvífico. Lo que se busca en la tradición, en la espiritualidad hindú es la liberación. Estamos en un estado de esclavitud. Somos esclavos sobre todo de nuestros apegos. Apegos quiere decir deseos compulsivos, o que nos enganchamos a cosas, a personas, circunstancias y perdemos la libertad. Y eso se debe a que tenemos una idea errónea de nosotros mismos. Creemos que somos este individuo limitado y nada más. No sabemos que hay en nosotros una dimensión espiritual tremenda y entonces eso hace que nos enganchemos a cosas, creemos que necesitamos a algo o a alguien. No puedo vivir sin ti. Eso es una esclavitud. Si no puedo vivir sin ti, pues menuda clase de persona. Bueno, Ya. pues cuando uno descubre su naturaleza espiritual profunda, que es infinita, entonces se libera de los apegos y alcanza esa paz interior. Eso es lo que se busca con toda la práctica espiritual. Entonces, aquí el sánscrito simboliza las letras del sánscrito que se resumen al final en la sílaba om, representan la multiplicidad, pero unida a vinculada esencialmente a esa unidad de forma. Entonces, la liberación, según el Vedanta, se consigue cuando uno percibe esa no dualidad que hay detrás de todas las cosas. Caray. Y uno llega a la experiencia de que yo no soy solo este individuo, esta persona, yo soy eso. Soy ese infinito que hay detrás de todo. Eso es mi verdadera naturaleza. Y el gramático es un yogi. Y el verdadero gramático es un yogi, ¿verdad? Bueno, eso se ve sobre todo en Bhartrihari, este filósofo que te digo. También en el saivismo de Cachemira. El saivismo de Cachemira, bueno, ya si antes lo mencionaste, es una tradición tántrica muy interesante. Tiene una serie de textos en los que va exponiendo el significado, la relación de las diferentes letras del sánscrito, cada una con un aspecto de la realidad. Había una imagen que puse en el PowerPoint de la conferencia, no sé si la has visto. Sí, la vi. Está el Om en medio y alrededor empieza un texto. Sí. Desplegarse. Y claro, es esa Om originario que es trascendente, bueno, que incluye todos los niveles de la realidad, se pone en marcha, vibra, ping, y de él va surgiendo todo este universo. Hasta que al final ese Om originario se convierte en un rumor. se alejó tanto de sí mismo que se convirtió en un rumor. Sí, algo así. Sería, fíjate, como el Big Bang. Se supone que ha quedado del Big Bang, todavía hay eco. Pues está todo el universo de las galaxias y no sé qué, pero ahí queda como el eco del Big Bang todavía, que todavía lo podemos detectar con los aparatos. Pues ese hombre, claro, todo el secreto de la práctica espiritual está en ver esa unidad detrás de esta multiplicidad. Es decir, ver Om detrás de cada letra. Por eso, fíjate, la palabra Om se descompone en A-U-M. A es la letra más abierta, el sonido más abierto. Y la M es el más cerrado. Entonces, por eso, entre la A breve y la M final, están todas las letras, todos los sonidos posibles. Del mismo modo, Om, igual que abarca todas las letras, todos los sonidos, abarca todas las palabras y abarca todas las realidades. Todo es Om. No hay nada más que Om. Todo está hecho de la sustancia de Om. Caray. Recuerdo Swami Krishnananda enseñando a una persona a meditar en Om. Decía tú, cuando digas Om, siente, imagina que es una vibración, que esa vibración se extiende y llega, se va extendiendo por el mundo, llega a los límites del universo, llega hasta el final del universo y lo abarca todo. Cuando digas Om, siente eso, siente esa unidad. Es una forma de meditar que es para ver la unidad detrás de la multiplicidad. Ajá. Y una cocina. ¿Los mantras de dónde sacan su poder? ¿De su sonoridad o de su significado? Porque Om es el mantra primordial, ¿verdad? Om es el mantra primordial que está presente en todos los mantras. Todos los mantras, casi todos, no todos, pero casi todos los mantras empiezan Om Namah Shivaya, Om Shri Ram Jai Ram Jai. Siempre se dice Om al principio de cualquier recitación o texto.
siempre se recitan mantras al principio y al final de cualquier actividad religiosa o espiritual. Y muchas veces en medio la actividad consiste en recitar mantras. Entonces, es el mantra primordial. De hecho, se puede decir que todos los mantras son Om más otra cosa. Es Om más un aspecto particular. Om Namah Shivaya. Con Om bastaría, pero Om es muy abstracto. Entonces, para concretarlo, decimos Om Namah Shivaya, saludo a Shiva. Entonces, es una actitud. El mantra Om por sí solo, hay maestros que dicen que no es solo para monjes, porque dicen que puede a las personas, a los seglares, nos puede dar demasiado desapego respecto de las cosas del mundo y nosotros tenemos obligaciones. Entonces, tenemos nuestra familia, el trabajo, etc. Y si meditamos demasiado en Om, igual se nos olvidan esas cosas y acabamos siendo malos padres, malos profesores, malos profesionales. Entonces, mientras estemos en la vida corriente, bueno, pues entonces por eso se dice que mejor meditar en Om más algo más. Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y luego hay mantras como el Maha Mantra de los devotos de Krishna, el Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De los Hare Krishna, ese no tiene Om. Es cierto. Ellos son una tradición que es devocional, que no medita en Brahman, en lo absoluto impersonal, sino en un Dios personal, Krishna. Entonces, Om se vincula más con la idea de Brahman de lo absoluto impersonal, o no personal. No es que sea impersonal, es que está más allá de lo personal y lo impersonal. ¿Y quién creó a los dioses? ¿Om creó a los dioses o los dioses crearon a Om? No, Om es lo primero, los dioses vienen después. Como el texto aquel de... Un mantra creó a los dioses entonces, la palabra creó a los dioses, no los dioses a la palabra. Claro, claro, es que Om no es la palabra, Om es la realidad suprema. Eso lo dice muy bien la Mandukya Upanishad, cuando dice, el texto más conocido sobre Om es la Mandukya Upanishad, que es una de las Upanishad, forma parte de los Vedas. Entonces dice, todo este mundo es la sílaba Om. El pasado, el presente y el futuro solo es Om. Y todo lo que trasciende en los tres tiempos también es Om. Om, porque todo lo que existe es Brahman. Hemos visto, todo este mundo es Om. Lo dice, todo lo que existe es Brahman. Entonces, Brahman es Om. Entonces va hablando de Om y al hablar de Om es inseparable la palabra y la realidad, en ese caso. Se considera que es lo mismo. Es inseparable. Son el tema que salió antes, la realidad palpable, el concepto o sonido, palabra que hay detrás, luego aquello que trasciende todo. Claro, claro. Es que el sonido es anterior a la luz, claro. La palabra Deva, que es de donde viene Dios, significa luz, claro. Ahora ya lo entiendo. Y el sonido es anterior a la visibilidad, a la luz, claro. Ahora ya lo entiendo. Los Devas son los brillantes. Sí, los brillantes. Son los seres brillantes. Viene el Div, es una palabra que tiene que ver con el sol. Diauspitar, la palabra Deus, divinidad, etcétera, Div, de ahí viene Deva, es de la misma raíz, tiene que ver con el sol y con el brillo. Sí. Bueno, sí, pues mira, si te parece, vamos a acabar hablando de Amma, hablando sobre todo de la tradición a la que pertenece Amma y hablando un poco, bueno, lo que tú quieres acerca de esa maestra que tú tienes y de su papel dentro de la tradición a la que pertenece. Porque claro, los maestros no nacen de manera... No, pertenecen a una tradición, ¿no? Y a un lugar determinado. Claro, y dentro del hinduismo hay múltiples corrientes. El hinduismo es variadísimo, es una maravilla. Eso me gustó mucho del hinduismo en su momento, que cada uno puede elegir una filosofía distinta, maestro distinto, y escuelas que dicen cosas completamente contrarias, pero que todas aspiran a llegar a la liberación. Bueno, entonces, también el hinduismo tiene muchas etapas diferentes, desde los himnos védicos más antiguos hasta la actualidad. Hay una forma de hinduismo, una tradición dentro del hinduismo que es el Vedanta, que es la que se basa en las enseñanzas de los Vedas. De las Upanishads. Las Upanishads son el final de los Vedas. Veda Anta significa el final de los Vedas. Las Upanishads, ahí empieza toda la filosofía india. Bien, entonces el Vedanta se desarrolla, después viene la Bhagavad Gita, luego textos posteriores como los aforismos sobre Brahman, es un texto
sistemático que es increíble, y una larga tradición. Y dentro del Vedanta hay múltiples escuelas. Y una de las escuelas principales es el Advaita Vedanta, el Vedanta no dualista. Esa es la escuela que me gusta. Así, desde el punto de vista académico, yo soy especialista en Advaita Vedanta, es mi especialidad dentro del mundo así académico. Por algo te Luego, llaman Shankara, ¿no? bueno, sí, eso me lo puso una Swami. Cuando nos pusieron nombre espiritual, pues me puso Shankara, que es el nombre del gran maestro del Vedanta, y también es el nombre de Shiva. Es el nombre de Shiva. Significa Shankara, el que hace, el que da la felicidad. Sham es felicidad. Bueno, es un nombre muy bonito porque los Sí, nombres qué bonito. espirituales nos los ponen para recordarnos nuestra naturaleza divina y también un poco para recordarnos cómo tenemos que actuar. Yo tengo que actuar de tal manera que dé la felicidad a los demás. Pues nos la estás dando, nos la estás dando, ¿eh? De hecho, yo me imagino que después de verte aquí, mucha gente va a querer aprender contigo. O en la UNED, creo que vas a hacer un curso de extensión, o en tus cursos de cántico, o en tus cursos. Bueno, no sé, creo que va a querer aprender contigo. Pondremos debajo del vídeo, bueno, una manera de que contacten contigo, tu página web y todo esto, sí. Vale, muy bien, sí, estupendo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, entonces, Ama pertenece a la plena tradición hindú y hizo su época como de más práctica espiritual y llegó un momento en que alcanzó la liberación. Es debatido, hay gente que dice que Ama es una avatara porque desde el principio tenía la conciencia divina y otros que piensan que es una persona que alcanzó la liberación, que es una gran maestra, pero que ella dice que hizo una práctica espiritual durante un tiempo y que en un momento dado sintió la unidad con la Madre Divina. Perdona, ¿con o sin maestro? Sin maestro. Sin maestro. Eso es una peculiaridad de algunos grandes maestros que no han tenido maestro. Por ejemplo, Ramana Maharshi no tuvo maestro. Shivananda tuvo maestro un día solo. Caray. Habló con el Swami le dio instrucciones y ya está. El gran Nisargadatta tuvo un maestro, siguió a su maestro fielmente, hizo lo que decía su maestro durante 3 años y alcanzó la liberación. Eso es una cosa increíble. ¿El maestro te busca a ti o buscas tú al maestro? ¿Buscaste tu ama o ama te encontró a ti? Bueno, Ama apareció ahí de repente. Según la tradición, normalmente cuando uno encuentra un maestro es fácil que haya tenido ya una relación con esa persona en vidas anteriores. O si se inicia esa relación en esta vida, el maestro no te deja hasta que alcanzas la liberación. Pero bueno, entonces a mi ama me apareció en el ashram de Shivananda, de Rishikesh. Ahí todavía vivía mi primer maestro y estaba yo ahí pasando un tiempo, un retiro o estudiando, no me acuerdo qué, pero haciendo la práctica. Y en la biblioteca del ashram tienen todas las revistas espirituales de la India y de repente mirando las revistas vi una foto de una persona que es una mujer con una sonrisa que yo me parecía, nadie puede sonreír así, porque todos sonreímos, hay como algo que estamos un poco retenidos, podemos reírnos o sonreír, Sí. pero hay algo o que se manifiesta un deseo satisfecho o un poco de uno está controlado, una sonrisa, pero que no es totalmente, y yo veía, pero ¿quién puede sonreír? Es que menuda sonrisa, es una cosa increíble, ahí no hay es como que uno se relaja y sale lo que uno lleva dentro. Entonces, ojeé la revista, y esta es una santa de primera, esta es alcanzado liberación desde luego, y bueno, y entonces esa fue su aparición. Y luego ya conocí gente que eran discípulos de ella, la primera vez que vino a España ya fui a verla, pero yo seguía siendo discípulo de Swami Krishnananda. Entonces, pero ya la tenía, pensaba yo el día de mañana, Swami Krishnananda, que está muy achacoso, va a dejar el cuerpo, pues para seguir en el camino espiritual yo necesito un maestro. No tuviste nada que ver, ¿no? Yo Perdón, que tu maestro que ya no está aquí, también le gustará reírse donde está, ¿no? Nos perdone esto. No tuviste nada que ver con la muerte de Krishnananda, ¿verdad? No, además, Lakshmi, que es mi mujer, y yo, lo veíamos como que estábamos con Swami Krishnananda. Swami Krishnananda nos dejó a medias, porque se fue, dejó su cuerpo,
Entonces pensábamos, Swami Krishnananda le habrá dicho a Ama que se encargue de nosotros, que somos duros de mollera. Entonces, es como, nos parece que Swami Krishnananda nos llevó durante un camino y luego ya nos puso en manos de Ama para que rematara la faena. Qué bien. A continuación. Así da gusto. Así da gusto. Hombre, es una chulada, sí, sí. Eso es nuestro, tenemos un karma muy bueno, o es la gracia de Dios. Dice, la Bhagavad Gita, un texto de Vedanta importantísimo, dice, por la gracia de Dios surge en la persona el fuego del anhelo espiritual. Y entonces, y en la segunda estrofa ya empieza diciendo algo así. Tú eres Brahman, eres inmutable, eres perfecto, no te falta nada. La Bhagavad Gita es el texto supremo, de nivel más elevado que hay en el Vedanta. No lo sabía. ¿Cómo puedes repetir el nombre, por favor? Avadhuta, A-V-A-D-H-U, Avadhuta Gita. Hay una traducción española hecha por Swami Shankarananda, tiene una traducción de la Avadhuta Gita, luego hay muchas ediciones y en internet se encuentra. Es un texto que desde la segunda estrofa ya empieza a decir, tú eres Brahman, no hay nada aparte de ti, no tienes que meditar, no tienes que conseguir nada, ya eres todo tal. Estos textos de nivel tan elevado son un poco peligrosos, porque la gente se los toma de una manera incorrecta, entonces dejan todo, dejan de meditar, dejan de hacer práctica, porque dicen, si ya soy Brahman. No, pero eso no es la actitud correcta. Hay que meditar en eso, hay que meditar en que yo soy Brahman, que no tengo nada que conseguir. Bueno, la práctica no dualista tiene sus complicaciones. Más bien, no sé si la traducción, tú dices que la traducción dice tú eres Brahma. ¿No será que a lo mejor la traducción dice tú fuiste Brahma? No, es presente, ¿no? Ahora mismo, sí. Y al decir tú, al decir, las Upanishads dicen, yo soy Brahman. Yo no se refiere a este individuo, se refiere a Brahman. O sea, Brahma es tú, más que tú eres Brahma. Brahman. Brahman eres tú, más que tú eres Brahman. No, pero no se refiere a Javier, a este individuo. Al decir yo soy Brahman, el quien dice eso es Brahman. Exactamente. No es individuo. Entonces, es desidentificarse completamente de este individuo e identificarse con la totalidad. O sea, yo no soy este individuo, este cuerpo y esta mente no soy yo, soy quien existir. Eso es la primera práctica. Desidentificarse de la individualidad con la actitud de testigo, ver, por ejemplo, ahora está hablando este individuo, pero yo no estoy hablando, yo no estoy haciendo nada. Yo soy la realidad absoluta, infinita y perfecta que se manifiesta como este universo en el cual aparece este individuo, aparece esta pantalla, todo esto aparece en mí. Es una apariencia, son como bolitas en el mar de la conciencia que soy yo. Esa es la forma de meditar, la forma de... ¿Y este individuo que es Brahman, hasta cuánto tiempo va a necesitar una maestra en este caso? O un maestro. Individuo, el Vedanta tiene tiene complicaciones, es una filosofía paradójica, como el budismo mahayana, etc. Se distingue entre dos niveles de verdad. La verdad relativa, verdad absoluta. O punto de vista relativo, punto de vista absoluto. Desde el punto de vista relativo, este individuo es ignorante, aspira al conocimiento y necesitará un maestro hasta que llegue a la liberación. Desde el punto de vista absoluto, este individuo en el fondo es Brahman, entonces no necesita hacer nada. No necesita, yo soy Brahman, entonces no necesito hacer ninguna práctica porque no hay nadie que tenga que hacer ninguna práctica, no hay nadie que sea ignorante y que esa es la verdad profunda. La verdad última es que no hay nadie esclavizado, nadie que tenga que conseguir la liberación, por tanto nadie que tenga que hacer ninguna práctica. Pero eso es la verdad absoluta. Mientras seamos ignorantes, no podemos hacer como que conocemos la verdad absoluta. Tenemos que desenvolvernos en el mundo de las dualidades, de la ignorancia, el mundo de Maya. Pues es como si estuviéramos dormidos. El mundo del sueño no es real, pero mientras estamos dormidos tenemos que atenernos a ese mundo, porque imagínate que estoy en un sueño y viene uno a darme unos palos. Digo, bueno, esto es un sueño, ¿qué más da? Pues me da unos palos y me duele muchísimo y lo paso fatal, porque dentro del sueño todo eso parece real. Sí, sí. O ya, cuando me despierto ya es otra cosa, pero mientras esté soñando tengo que vivir como si ese mundo fuera real. Claro. Eso es. Entonces, este es un punto que muchas veces se entiende mal, que es complicado de entender y de llevar luego a la práctica. Oye, y una cosita que se me está... Bueno, es un punto en toda la filosofía hindú
que nunca me ha acabado de encajar o nunca he acabado de entender. ¿Cuál es el papel de Hanuman? Hanuman. Perdón, Hanuman, sí. El dios mono, ¿verdad? Sí. ¿Y qué papel tiene en la cosmología hindú, en la palabra? ¿Es un dios? ¿No es un dios? Sí. Es un dios también. Es un dios. Él surge en el Ramayana, en la historia de Rama. Rama un demonio ha secuestrado a Sita, su mujer, y Rama va a salvarla. Esto representa la divinidad que va a salvar al alma que está esclavizada por las negatividades, por el ego, por el demonio, por lo demoníaco. Un mono va a salvar a la divinidad. Rama. Ah, Rama, perdona. Rama va a salvar a Sita. Entonces, están Rama y Sita, que son los grandes personajes, y para salvar a Sita, Rama recibe la ayuda, entre otros, de Hanuman. Hanuman es como el ministro del reino de los monos, pues es un gran personaje. Y se caracteriza por su gran fuerza física, hace cosas tremendas. Cuando era pequeño, vio el sol en el cielo y se creía que era una galleta y dio un salto y se lo iba a comer, porque le dijeron que no, pues si no se lo come. Creo que Rama, o no me acuerdo quién, estaba gravemente herido y hacía falta una hierba medicinal y le dijeron que fuera al Himalaya y la trajera. Entonces, como fue al Himalaya pero no sabía cuál era, lo que hizo fue que trajo todo el Himalaya para que cogieran ahí un... Qué exagerado, qué exagerado. Muy fuerte. Me recuerda a mí mismo. Pues saltó, iba a Sri Lanka, a la isla esta, y en vez de ir nadando o en barco, pues pegó un salto desde la India y llegó a Sri Lanka. O sea, se le representa como personaje fuertísimo. Por una parte, personaje muy fuerte. Entonces, es un símbolo de la fuerza y por eso es el patrón de los deportistas. Entonces, siempre, igual que en las oficinas hay una imagen de Lakshmi, que es la diosa de la riqueza, o en las escuelas hay una imagen de Saraswati, que es la diosa del saber, en los gimnasios y en los clubes deportivos hay una imagen de Hanuman, que es el dios de la fuerza, de la agilidad, de las facultades físicas. Y luego, por otra parte, es una persona que es el símbolo del devoto perfecto, porque era una persona que tenía un gran amor, una gran entrega a Rama y Sita. Estaba al servicio de ellos, se postraba a ellos. Hay una imagen que muestra a Hanuman abriéndose el pecho y en su corazón vemos que están Rama y Sita. Es el símbolo del devoto perfecto. Y entonces por eso es un símbolo de grandes virtudes de fuerza física, de devoción, de entrega a lo divino, y entonces ha acabado siendo un ser divinizado. De manera que hay personas que tienen a Hanuman como el símbolo, como su deidad principal. En el hinduismo hay muchas deidades. Cada uno puede elegir a la que más le guste como su deidad principal. Es el símbolo para los devotos de Hanuman. Hanuman es Dios, a secas. Lo que pasa es que en las historias de Hanuman, en la mitología de Hanuman, etc., a esas personas le gustan especialmente. A mí, por ejemplo, me gustan muchas deidades, Ganesha, Shiva, Krishna, pero la que más me gusta es la Madre Divina, la diosa, Devi. La divinidad como el aspecto femenino de la divinidad. Yo soy devoto de la diosa. Para mí la diosa es el símbolo de lo absoluto, de lo divino. Es un símbolo personal de lo divino. Cada uno hay muchas imágenes. Hay hindúes que son devotos de Jesús. Para ellos Jesús es la imagen personal de lo divino. Entonces, por eso, Hanuman es una deidad o un ser divino o divinizado muy importante en todo el hinduismo. Es un ejemplo para los devotos de las divinidades porque es el devoto perfecto y para algunas personas es su deidad principal. Eso se llama su Ishta Devata, su deidad amada, deidad elegida. Dentro de las múltiples... Eso es lo me gusta del hinduismo, esa gran variedad. Uno puede elegir lo que prefiera. Yo no sé si esto es una especie de ataque de ego que me ha dado, pero yo soy devoto del Dios que sea devoto de mí. ¿Ah, sí? Sí, no sé si es un ataque de ego esto. Hombre, sí. Depende, vamos a ver. La relación entre Dios... Quien me ame, yo lo amo. Quien me ame, yo lo amo. Es decir, yo me fundo con el amor de quien me ama. Ah, pues eso, cualquier Dios que elijas te ama infinitamente. El problema es que me tiene que elegir primero a mí. Si no, no vale. Bueno, es verdad, siempre te eligen antes. Pues
Eso yo creo que uno lo detecta cuando uno siente de repente algo especial por una deidad, es que la deidad te ha echado el ojo. Pues mira, una cosilla, porque me tengo que ir a trabajar dentro de poquito, que tuve que pedir un par de horas para poder hacer esta entrevista. No, no te preocupes, me tengo que marchar ya ahora. Sí, sí. Me pasaría hablando contigo durante, no horas, sino serían las 7 de la tarde y seguiría hablando contigo, porque creo que este tema da para millones de charlas. Pero Sí, sí. bueno, ahí están tus cursos y me gustaría que acabáramos esta entrevista, bueno, diciéndonos algún mensaje de alma a través de ti, para nosotros, para todo el Pues mundo. me acuerdo una noche vieja en el ashram de Ama, empezamos recitando 108 veces el mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que significa que todos los seres sean felices. Eso es la actitud con la que Ama nos propone que vivamos y que hagamos toda nuestra práctica de yoga. La práctica espiritual no busca solo la libertad propia, sino que busca el bien de todos los seres. Sí. Entonces, y después de eso, lo primero que hicimos en esa noche vieja es, Ama nos dijo, bueno, ahora no voy a dar una charla, os voy a preguntar, ¿qué creéis que es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás? Entonces empezó un diálogo, empezó a hablar los discípulos, eso es la cuestión. Lo que Ama nos propone, como propone Jesús, como propone el budismo mahayana, es que dejemos de pensar tanto en nosotros como individuos, en nuestros deseos particulares y pensemos en el bien de todos los seres, sobre todo de los que más sufren, de los que sufren una guerra, la miseria, la pobreza, la enfermedad, que nuestra vida esté dedicada al servicio de los que más sufren. Sí. Entonces, sí me gustaría quizá terminar con el mantra, precisamente con ese mantra, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que es que todos los seres sean felices. Pues sí, por favor. Es una oración, pero también un deseo. Cuando Ama canta una canción en la que se recita este mantra, se la ve llorar, sintiendo con ese amor, devoción, acordándose de todos los seres que sufren. Ahora mismo está pasando cosas tan terribles, pues que esta conversación, el mérito que surja de esta conversación o el beneficio posible que surja de esta práctica que hemos hecho durante este rato, que beneficie directa o indirectamente a todos los seres, que hay mucho sufrimiento. Así que eso podemos recitar, ¿te parece? Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Namaste, Javier. Bueno, namaste. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, gracias por esta conversación, que a mí me encanta hablar de estas cosas. Y a mí también. Un abrazo para ti, para Lakshmi y para toda tu familia. Te deseo lo mejor en tu vida, ¿vale? Igualmente, y encantado de haberte conocido. De nuevo. Muchas gracias, amigo. Estamos aquí para lo que quieras. Cuando la entrevista esté grabada ya te la enviaré, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego.